Bueno, vamos a hacer algo muy diferente esta noche. Vamos a ir a Lucas, capítulo 24. Este capítulo les va a emocionar y si no, hay algún problema. Vamos a Lucas 24 a partir de versículo 13. Y la lectura es el mensaje. Lo más cercano a un momento infalible en su vida es cuando se leen las Escrituras. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a Él no le vieron. Entonces, Él les dijo, oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose, en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora, en primer lugar, hay algo que aclarar. Había dos personas caminando por el camino de Emaús de Jerusalén. ¿Eran dos hombres? ¿O eran un hombre y una mujer? ¿Qué piensan?
Bueno, la respuesta es que no se sabe. Uno se llamaba Cleofas, pero no se sabe el nombre del otro. ¿Era la señora Cleofas? Bueno, una mujer me dijo una vez, seguramente era una mujer porque nadie más tendría el sentido de invitar al extranjero a quedarse con ellos por la noche. Y no se sabe, bueno, si se nos ha dicho, bueno, no se nos ha dicho si hombres quedándose en la hacienda o quizás iban a una casa familiar donde los parientes bebían juntos, o quizás Cleofas, y es la señora Cleofas, y dijeron a Jesús, bueno, ven con nosotros, quédate con nosotros. No se sabe, pero está bien. Voy a hablarles esta noche sobre corazones ardientes. Corazones ardientes. Que si quieren, el versículo de referencia está ahí en versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces vamos a hablar de la naturaleza del cristianismo verdadero y en particular la naturaleza de la experiencia espiritual. Así que empecemos. ¿Qué hay en este pasaje? Número 1. Tenemos 2 discípulos teniendo una experiencia. Comienzan el día deprimidos, decaídos, asombrados, confundidos, perplejos, temorosos. Todo su mundo ha colapsado porque han estado siguiendo a Jesús y ahora ha sido arrestado, ha sido crucificado y su cuerpo sin vida ha sido colocado en una tumba. Y ahora se acabaron todas sus esperanzas. Ellos creían que Él era aquel que iba a redimir a Israel, que iba a haber un nuevo Israel. Vamos a ser liberados de nuestros enemigos. Y todo se acaba. El mundo que esperaban no va a acontecer. El futuro está completamente desconocido y ellos mismos están en peligro. Y esa fue su experiencia. Y luego están caminando y luego se acerca este desconocido. Al parecer no escucharon que él se acercaba, están platicando entre sí y él de repente aparece. ¿De qué hablan? ¿Por qué ustedes lucen así? ¿Por qué están tan tristes? Y lo miran como si viniera de otro planeta. ¿Eres el único aquí que no sabe qué está pasando? ¿Eres un visitante, un extranjero? ¿No sabes lo que ha acontecido en Jerusalén en estos últimos días? Bueno, ¿qué ha pasado? Dice el extranjero. Y luego se abren sus corazones. Bueno, esto se trata de Jesús de Nazaret. Era profeta y Dios estaba con él y esto es lo que esperábamos y esto es lo que pasó y ahora 3 días y para agregar a toda nuestra confusión y perplejidad, el cuerpo está ausente. El cuerpo muerto está ausente. Y unas mujeres que han ido al sepulcro y dicen que vieron ángeles y no sabemos qué pensar. Y luego aquella voz que calmó la tormenta habló. Caballeros, están siendo muy necios. ¿Realmente son tan lentos para entender? ¿No creen lo que escribieron los profetas? Y luego, al caminar 7 millas de distancia, él les habla de Moisés y este profeta y este profeta y este profeta y muestra que desde lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento que el Cristo tenía que venir y vivir así y ministrar así y ser arrestado así y morir así y ser enterrado así y resucitar de nuevo así y ascender al cielo y entrar de nuevo a su gloria y todo
está en la Biblia desde el principio. Y ellos tienen una experiencia. Algo está sucediendo dentro de ellos. Sí, es lo que están diciendo. Y su corazón está ardiendo. Hay dos discípulos teniendo una experiencia, damas y caballeros, niños y niñas. Hay tal cosa como experiencia espiritual. De eso se trata este mensaje. Y cuando regresan a casa y cuando alguien dice, bueno, ¿de qué habló el tipo esa noche? Bueno, entendimos como 2/3 de lo que dijo porque habla muy apropiadamente por su acento. Pero nos dijo que hay tal cosa como experiencia espiritual. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben cómo sacar leche de una vaca? Muy bien. Y ustedes toman asiento sobre como algo para sentarse mientras extraen la leche. ¿Y cuántas piernas tiene? 3. ¿Por qué 3? Porque si tuviera 2, pues se derribaría. Es obvio. Sí, entonces con ese tipo de asiento tiene como 3 piernas. Porque en ese taburete, esa banqueta, porque siempre se mantiene estable. De hecho, yo creo que todas las mesas de restaurante deben tener 3 piernas, ¿cierto? Porque yo siempre tengo como la mesa, que titubea y se derrama mi café y, bueno, sí. En cristianismo verdadero hay 3 piernas y si no tienes 3 piernas en tu cristianismo verdadero, no tienes cristianismo. Y las 3 piernas son doctrina, eso es lo que creemos. La ética, eso es como nos comportamos. Y experiencia, tenemos tratos con Dios. Y como escribió una banda famosa una vez, cualquier religión que no se conforma de tratos personales y poderosos con Dios es una farsa. Dos discípulos teniendo una experiencia. Número 2. 2 discípulos, los dos teniendo una experiencia idéntica. Ahí está, en versículo 32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cleofas dice, mi corazón ardía dentro de mí. Y el otro que estaba con él dijo, mi corazón ardía dentro de mí. Y los dos estaban teniendo la misma experiencia al mismo tiempo, pero no siempre es así. A veces, la gente tiene 2 experiencias distintas al mismo tiempo. 2 personas, 2 experiencias diferentes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el templo es destruido y la gente es llevada cautiva al exilio. Y la siguiente generación nunca ha visto un templo y la pasada generación nunca ha visto un templo. Y algunos regresan a Jerusalén y los fundamentos del nuevo templo se ponen. Y hay una ceremonia. Y tiene trompetas y símbolos y un coro para esta gran ceremonia, donde estos grandes fundamentos del templo se ponen y hay un gran grito. Pero no todos están gritando o aclamando. Nunca hemos visto un templo antes y ahí es el cimiento. ¡Wow! Eso es lo que hicieron algunos. Pero otros lloraron. Algunos son llenos de gozo, otros llenos de angustia. Algunos aclamando, otros llorando. Y el ruido tan fuerte que no se distinguía entre quien aclamaba y gritaba y quien lloraba. ¿Por qué? Bueno, porque nunca hemos visto un templo antes y bueno, es maravilloso.
Bueno, se ve tan pequeño. Bueno, es terrible. Experiencias diferentes para personas diferentes. Nuestra doctrina debe ser, siempre es la misma para todos nosotros. Nuestra ética es la misma para todos nosotros, pero nuestra experiencia es personal, individual y frecuentemente distinta. Y eso tenemos que tener en cuenta. Y si has tenido cierta experiencia de Dios, no significa que todos los demás deban tener la misma experiencia exacta que tú, de la misma manera exacta. De hecho, si vas a Mateo 28, verás que algunos discípulos se encuentran con el Cristo resucitado y algunos lo adoran. Pero otros que están viendo exactamente la misma visión, la misma persona, ellos en realidad no están seguros de que si era él o no. Eso fue una experiencia diferente, ¿cierto? En este capítulo 24, si vamos a versículo 37, veremos en esa misma noche, entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Y les dijo, ¿por qué estáis turbados? Algunos estaban aterrorizados, pero luego versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Qué mezcla de cosas sucediendo? Cristo aparece en el cuarto y algunos aterrorizados, algunos turbados, otros llenos de gozo y la mayoría están confundidos. Es una mezcla de todo y todo pasa de la misma manera. Si un predicador predica la cruz como debe predicarla, algunos sentirán como una gran sensación de vergüenza. Bueno, mi pecado lo puso ahí. Otros sentirán como un gran sentido de alivio. Mis pecados han sido perdonados. Otros sentirán una gran sensación de no ser dignos. Bueno, fue por mí que murió. Y otros tendrán como una gran sensación de asombro. ¿Por mí murió? Dos discípulos teniendo una experiencia, dos discípulos, los dos teniendo una experiencia idéntica. Número 3. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos al autor de aquella experiencia. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Tú sabes por qué ningún musulmán nunca tiene una experiencia personal de Mohammed? Porque está muerto. Mahoma. ¿Saben por qué ningún budista nunca tiene una experiencia personal de Buda? Porque él está muerto. Y por cierto, ningún marxista tiene una experiencia personal de Marx. ¿Y saben por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque está muerto. Pero nosotros tenemos experiencias personales de Cristo. Porque está vivo. Él es el autor. Y no puede haber ningún Cristo que se palpa, ninguna experiencia personal, ningún poder transformador del Cristo interno si Él fuera un Cristo muerto. Así que Él dijo, no les dejaré huérfanos, yo vendré a ustedes. Y lo dijo mientras estaba hablando del Espíritu Santo, que si quieren es su otro ser. Así que Cristo resucita de los muertos. Y Él asciende al cielo y se sienta a la diestra de la majestad y envía el Espíritu. Y está enviando el Espíritu, Él envía sí mismo. Es maravilloso, ¿cierto? Hay algunos que creen que tener una experiencia verdadera de Cristo, has tenido una experiencia apropiada del Espíritu Santo. Pero no tiene sentido.
Si has tenido una experiencia de Cristo, has tenido una experiencia del Espíritu. Y si has tenido una experiencia del Espíritu, has tenido una experiencia de Cristo. Y sin embargo, Cristo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es Cristo. Pero todo esto es de asombrar sobre la deidad. La experiencia es del Señor Jesucristo. Así que tenemos dos discípulos teniendo una experiencia, dos discípulos, en este caso, los dos teniendo una experiencia idéntica. El autor de la experiencia es Cristo. Ahora, número 4. El medio de esa experiencia. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Verso 32. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Estaba entrando en un estudio bíblico, en un YMCA, en un local, en una ocasión, y conocí a un hombre ahí y me dice, no necesito ir al estudio bíblico. Y yo le pregunto, ¿por qué no? Y dice, porque soy cristiano y necesito ir al estudio bíblico. Porque Dios me habla sin la Biblia. Dice, es así como lo siguiente, pues, me casé recientemente, pero cuando estábamos comprometidos, nos escribíamos, mi esposa y yo, bueno, mi comprometida y yo, y ahora de cara a cara. Y quizás necesites tu estudio bíblico porque estás a distancia del Señor. Yo no, porque de hecho conozco al Señor y Él me habla y yo le hablo a Él. ¿Qué piensan de eso? Bueno, es una respuesta bastante absurda, ¿no? ¿Qué piensan? Es herejía, ¿cierto? Cristo te conoce, el Cristo que mora en ti, tiene un encuentro contigo, pero tu corazón arde. ¿Por qué? Por las Escrituras. Si amas a Cristo, amas a las Escrituras, y si verdaderamente amas a las Escrituras, amas a Cristo, porque la Biblia se trata de Jesús. Se trata totalmente de Jesús. Es el libro acerca de Jesús. Y tenemos encuentro con el Cristo viviente en el lugar secreto de nuestros corazones mientras estemos expuestos a las Escrituras. Leer todos los libros si quieren, si pueden vivir suficiente tiempo. Lean la Biblia. En un momento particular cada día que escoges, que leas la Biblia. Y no empieces hasta que hayas orado. No, ¿qué dice esta porción? ¿Qué dice? Sino mira a Él, que es el camino. Busca una lección para hoy, ora una vez más y salir para tu día. ¿Entendiste mi poema? Eso debe aparecer en el YouTube. Sí, dos discípulos teniendo una experiencia, dos discípulos, los dos teniendo la experiencia idéntica. El autor de aquella experiencia es Jesús mismo. Entonces, experiencias espirituales son experiencias de Jesús, que las tenemos por medio de las Escrituras. Ahora, hablemos de la naturaleza de tal experiencia. Aquí está. No ardía nuestro corazón. Ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Tú tienes un alma, tienes un cuerpo y una alma. Ahora, mírenme, peso 135 libras y no tengo mucho que mirar, ¿cierto? Conocí a Jeff Thomas en mayo de 1968. Hemos sido amigos desde entonces y muchos años después, a 75, cada célula de mi cuerpo había cambiado, excepto uno o dos huesos, pero llegados a 82,
que la célula en mi cuerpo había sido cambiada y hasta 89 otra vez cambiadas y todavía me mira y me dice, hola Stuart, pero no soy la misma persona para nada. Mi cuerpo está siendo renovado todo el tiempo. Si me quedo aquí lo suficiente tiempo, habrá otra persona predicando, pero aún así seré yo todavía. ¿Por qué seré yo todavía? Porque tienes un alma. Ahora, puedes dividir el cuerpo o cortar el cuerpo, cortar mi brazo y todavía puedo predicar, cortar mis piernas y todavía predicaré. Y si cortas mi cabeza y no estaré predicando. Pero no puedes cortar el alma y dividirla en partes. No puedes siquiera dividir el alma. Pero solo para ilustrar mi punto, si el alma es un tubo largo y en este término es la mente. Y en este término es la voluntad. Y eso es todo lo que hay. La mente y la voluntad.